Nuestros estudios y le damos la bienvenida al ministro de Gobierno Francisco Jiménez. Hay varios temas de coyuntura para conocer la posición del gobierno respecto de ellos. Señor ministro, bienvenido a Ecuador a las 7. Buenos días. ¿Cómo está, Freddy? Buenos días. Muchas gracias por la invitación a su programa y aquí pues encantado de comparecer ante usted y los radioescuchas. Muchas gracias, ministro. Empecemos por lo que constituyó la noticia más importante política de ayer a nivel nacional, porque hay también noticias internacionales. Me refiero a la decisión del presidente de entregar personalmente, junto a varios ministros, ciudadanos, etcétera, el alto mando de la policía, de Fuerzas Armadas, este proyecto de reforma parcial, que ya lo intentaron hacer vía consulta, pero que la Corte Constitucional le dijo que no es la vía. La enmienda no es la vía, sino la reforma parcial, y esta tiene que pasar por un trámite por la Asamblea Nacional. ¿El gobierno le vuelve a apostar a la Asamblea Nacional, ministro? Bueno, la Corte Constitucional le apostó a la Asamblea Nacional. Nosotros hubiésemos preferido hacerlo vía consulta ciudadana. Esa fue la intención en el primer momento. Consideramos que el trámite podía ser el de enmienda. La Corte dijo que no, que involucraba una serie de aspectos que hacía que el trámite sea mejor procesarlo a través de la vía de reforma, para lo cual se necesita la intervención de la Asamblea. Por lo tanto, cumpliendo y acatando la resolución de la Corte Constitucional, nosotros hemos ido de ayer con el presidente de la República, con un número importante de ciudadanos, déjeme decirle. Estuvieron al menos, no sé, 7.000, 8.000 personas entre los alrededores de la Asamblea y dentro del recinto legislativo, para acompañar al presidente de la República y a parte de su gabinete a presentar esta petición de reforma. Y eso lo que quiere decir es que esto es importante para el Ecuador, es importante para el país, es importante para los años venideros. Nosotros no podemos ni malgastar el tiempo ni pensar que las reformas no deben hacerse o que los problemas están ahí y ahí se deben quedar. La Corte Constitucional nos dio otra vía, hemos implementado esa otra vía, hemos acudido a la Asamblea, estamos impulsando ese proceso y ahora la pelota está en la cancha de la Asamblea y ellos deben entender el rol histórico que tienen en este momento y ser coherentes y consecuentes con lo que espera la ciudadanía de ellos, ¿no? Este llamado viene haciendo el gobierno a la Asamblea Nacional en reiteradas ocasiones y el resultado no ha cambiado necesariamente. En temas trascendentes, inclusive no se ha pronunciado la Asamblea Nacional. Me quiero referir al tema de la reforma tributaria que pasó por el Ministerio de la Ley, por ejemplo, ministro. Así es. Yo creo que ellos todavía tienen en su cabeza el antiguo esquema de que van a un espacio de poder para plasmar otros espacios de poder. Y más están concentrados en ponerle cortapisas al gobierno para que no haga su trabajo, para tener ellos tal vez, según su cabecita, ¿no?, una oportunidad en las próximas elecciones, o para buscar colocar en espacios de poder a su amigo o a su compadre o a las personas que pues consideren que son de su confianza en el Consejo de Participación o en la Contraloría o en Procuraduría o en tantas instituciones que tiene que manejar el Estado. Yo creo que eso es parte de un viejo país, de una vieja escuela, de una vieja forma de hacer las cosas. Y nosotros no podemos resignarnos a ese estado de cosas. Nosotros tenemos que empujar al país hacia adelante y tenemos que hacerlo con coherencia y tenemos que hacerlo basados en la Constitución. Por eso hemos actuado así. Por eso el presidente ayer le dio este mensaje al presidente de la Asamblea. Ahora pues la pelota, insisto, está en la cancha de ellos. Serán más o menos unos 6 meses, si es que quieren hacer su trabajo, unos 6 meses que les tomará entre primer y segundo debate procesar la posibilidad de esta reforma. Y de ahí que la ciudadanía se pronuncie, porque no es que aquí esté el tema terminado, no, esto pasa... Es un referéndum. Entonces, ratificatorio. Así es. Entonces, no es que le están dando la razón al gobierno tampoco para que no piensen que nos van a hacer el caminito por algún lado. No, simplemente están haciendo su trabajo, dando paso a que la ciudadanía pueda pronunciarse y la ciudadanía decidir sobre cuál es el rol que deben seguir las Fuerzas Armadas. Ahora, esto sin lugar a dudas deja ver la importancia que da el presidente de la República, su gobierno, al combate al narcotráfico, a la delincuencia organizada, porque lo que se busca en última instancia es que sin la necesidad de emitir un decreto de estado de excepción, Fuerzas Armadas, que tiene una misión específica en la Constitución, pueda apoyar en el control del orden público a la Policía Nacional. Y esto coincide en la práctica con la convocatoria oficial a consulta que la hizo ayer el Consejo Nacional Electoral, ministro. Totalmente, totalmente. Nosotros entendemos, mire, le digo, la consulta ciudadana tiene tres puntos que están muy claramente definidos. El primero es el del combate a la inseguridad, porque es el principal problema que tiene el Ecuador actualmente. El segundo es la reforma de la institucionalidad,
para que tengamos un sistema político que funcione de mejor manera. Y el tercero, combina aspectos económicos y aspectos medioambientales que son buenos para el Ecuador. Por lo tanto, la columna vertebral de la consulta ciudadana está muy claramente definida, y en lo que tiene que ver con la pregunta que fue presentada ayer, eso se enmarca también dentro del eje de seguridad, porque el rol de las Fuerzas Armadas es fundamental para este combate. Yo creo que allí nosotros vamos a tener que hacer esto en dos partes. La primera, que está claramente definida y que tiene que ver con las 8 preguntas que ya están aprobadas. Nos hubiese gustado que la Corte también apruebe las otras 3. Pero bueno, no quisieron, dijeron que eso podía ser vía asamblea, nos regresan de nuevo a la asamblea, lo cual pues representa un camino un poquitito más escabroso. Además que la pregunta sobre los estímulos productivos para la gente de 45 años en adelante nos parecía muy importante, junto con las otras 2 preguntas en materia de seguridad, pero bueno, será harina para otro costal. Por ahora tenemos 8 más 1, que son las 8 que tenemos ahora listas, y que ya, como lo anunció el Consejo Nacional Electoral, se dará esa posibilidad extraordinaria de poder pronunciarse por parte del pueblo ecuatoriano ahora en las elecciones de febrero. Y la otra pregunta complementaria, que es la que tiene que ver con Fuerzas Armadas. Desde el día de hoy hasta el día 12 de diciembre, según el cronograma electoral, existe la posibilidad de que actores políticos y sociales se puedan inscribir en el Consejo Nacional Electoral para participar activamente en la campaña de la consulta popular, tomando posición por el sí o por el no. Aquí le quiero consultar, ministro, ¿el gobierno va a participar activamente haciendo campaña en la consulta? No, nosotros no queremos participar. Creemos que es una consulta de la ciudadanía, por y para la ciudadanía. Lo que hemos hecho es ser interlocutores de estas preguntas. No hemos querido ni sorprender a nadie con alguna originalidad, o preguntar sobre aves o sobre pájaros, lo que fuere. O sea, en fin, como en algún momento se lo hizo en el pasado, en el que se terminó preguntando sobre casinos y sobre toros y sobre gallos. Así que esa no es nuestra idea. Nuestra idea es preguntar cosas que son importantes para el país y que no restringen sus libertades. Por lo tanto, pero más allá de eso, es la ciudadanía la que debe estar activa en este proceso. Obviamente nosotros tenemos nuestra opinión, ya lo sabe el público, queremos que todas las preguntas estén aprobadas, pero aquí quien decide es la ciudadanía. Y yo pienso que en este caso de discusión sobre los temas de la consulta, me parece que es la ciudadanía más que el gobierno la que debe tener ese rol protagónico, porque al final del día son temas que, si bien es cierto, van a tener un impacto sin duda si es que son aprobados positivo para el régimen del presidente Guillermo Lasso. Creo que son cosas que también tienen que ver sobre todo con el futuro del Ecuador, como por ejemplo, si usted me pregunta, el tema de los partidos políticos. Cada uno de los ecuatorianos tenemos que preguntarnos si es que está bien que actualmente tengamos 272 organizaciones políticas, o si es que está bien que hoy por hoy sea más fácil hacer una organización política que obtener una beca para ir a la universidad. Bueno, muchos piensan que a mayor cantidad de partidos políticos hay más democracia en el país. Sí, pero Giovanni Sartori decía que demasiada democracia mata la democracia. Y yo creo que aquí el calibraje de un sistema que funciona es sobre todo la expresión de sus equilibrios. Es decir, yo tengo una buena democracia cuando los poderes institucionales funcionan, cuando hay un equilibrio de representación, cuando hay un equilibrio de las organizaciones políticas, cuando hay un equilibrio de una serie de aspectos que preservan las libertades, las oportunidades y las posibilidades de progresar para todo el mundo. Cuando la democracia es entendida como caos o como la posibilidad de que cada uno haga lo que quiera, pues se empieza a convertir en un vicio. Le ha pasado a algunos países, ¿no? Mire usted en el caso de la primavera árabe, cuando los países de Medio Oriente se sacudieron, por decirlo así, no sé si fue yugo monárquico o de emires o lo que fuere, en todo caso poco democráticos. El acto de rebelión fue importante porque planteó un nuevo esquema dentro de la región. Pero de ahí lo que supuso después, que era la construcción de un sistema democrático, es algo que en algunos casos fracasó y en otros casos les costó muchísimo, porque la democracia tiene que defenderse día a día, con equilibrios, con contrapesos, con gente responsable, con sistemas que funcionen, con la posibilidad de disentir, pero la posibilidad de acordar también. Y yo creo que esas cosas son las que tenemos que racionalizar. Y justamente la consulta va en ese sentido. Cuando uno busca reducir el número de asambleístas, no es porque nos caigan mal. Bueno, algunos no son muy simpáticos en la asamblea, pero en todo caso esta no es una cuestión de... ¿Usted que les conoce
Sí. cerca como exasambleísta. Sí, pues esto no es caso de antipatías o simpatías, porque otros legisladores pues también representan muy bien a su función. Pero a lo que voy, y no se puede nunca generalizar, es que lo que tenemos que buscar es tener un mejor nivel de representación con mayor calidad más que cantidad. Por eso se plantea así. En el caso de las organizaciones políticas, no es que se está buscando per se reducir a los partidos políticos, sino que aquellos que estén no sean partidos de garaje, que luego terminan como en cualquier comercio estando en un lado o en otro sin que poco les importe, sino generando condiciones para que sean verdaderamente partidos que representen a quienes son sus adherentes. Entonces, esas cosas son las que nosotros hemos ido definiendo. Yo sé que a veces no son tan vendibles porque al final del día, pues las buenas ideas muchas veces tienen problemas para hacer su camino, pero nosotros tenemos que cumplir con nuestro trabajo. Claro, usted cuando conversaba públicamente antes de presentar la consulta dijo que tenía una batería enorme de preguntas, luego se constriñó a 30, de esas 30 quedaron como 12, se presentaron alrededor de 11, les quitaron 3 en la Corte Constitucional por la vía, han restituido una cambiando la vía, es decir, son 8 más 1, como usted les dice, 8 directamente a consulta, una a través de la asamblea y posterior referendo. Pero ¿cuál de ellas le interesa más al gobierno? Porque hay preguntas y preguntas, ciertamente si las hace constar como inquietudes a los ciudadanos es porque todas ellas quiere el gobierno que sean aprobadas, pero dentro de ese listado hay unas más importantes que otras, ministro. Sin duda. Si usted me pregunta a mí de todas, la que a mí me parece la más importante de todas es la de la extradición. Por ejemplo, porque la extradición nos permite insertarnos en un mecanismo de colaboración internacional con otros países. Si estamos enfrentando a un monstruo de varias cabezas, como la cabeza de Medusa, que se corta una y salen otras 2 más, y lo vemos, entonces tenemos que buscar compañeros, amigos, para que podamos dar esa batalla en conjunto. Y yo creo que la cooperación internacional a la que permite acceder a un mecanismo como la extradición es fundamental para sacar a las manzanas podridas de nuestro país y mandarlas a un canasto donde efectivamente puedan ser devoradas por el sistema que corresponda. Y a eso le tienen miedo los narcotraficantes, Obvio. Los líderes de bandas organizadas. Obvio, a eso le tienen miedo. ¿Por qué? Porque saben que funciona, porque saben que existe. Y nosotros no vamos a permitir que el Ecuador caiga en las redes de... Bueno, estamos en una lucha contra el narcotráfico, pero no vamos a permitir que el Ecuador sea hipotecado, ni que sus hijos y sus nietos y la gente que vive en este país tenga que salir con miedo a la calle. No vamos a permitir eso. Sabemos que es una de las grandes batallas que vamos a tener en nuestro gobierno, sabemos que eso conlleva riesgos, sabemos que tiene sus cuestiones ahí duras que va a tocar afrontar y que ya las estamos afrontando, pero nosotros no podemos bajar los brazos. No podemos bajar los brazos, ni podemos hacer como que no pasa nada, ni mirar a otro lado, ni hacernos los desentendidos. Eso no vamos a hacer. Pero si el gobierno tiene interés porque sea aprobada esta consulta y específicamente la pregunta de la extradición, que luce como una amenaza para todos estos líderes del narcotráfico y del crimen organizado, ¿por qué no hacer campaña por el sí como lo han hecho los gobiernos anteriores que han impulsado consultas? ¿O tiene miedo de recibir un revés político al equiparar la respuesta a las preguntas con una aprobación o improbación del gobierno? Lo que pasa es que nosotros, más que ser promotores de algo, somos interlocutores de la ciudadanía. No queremos inducirla a que piense como nosotros, queremos transparentar lo que ellos ya están pensando. Son 2 posiciones muy distintas. Por eso decía hace un momento que lo importante para nosotros era poder interpretar bien lo que la ciudadanía estaba requiriendo. Y si, bueno, el mayor problema ha sido el de seguridad, entonces, ¿qué podemos hacer en materia de seguridad que cambie el estado de cosas actualmente? Y la razón no pide fuerza, porque las razones no se imponen, sino que se exponen. Y en función de ese criterio es que hemos venido manejando nuestra participación en la consulta. No quiere decir que nos vamos a quedar mudos. Como ve, usted me lo está preguntando y yo le estoy diciendo, sí, yo quiero que toda la consulta esté aprobada, que las 8 preguntas estén aprobadas, que las 9 preguntas estén aprobadas. Pero entendemos que aquí quien tiene la sartén por el mango y la última palabra es la ciudadanía y
creemos y consideramos que la ciudadanía en sus diferentes expresiones, las universidades, los profesionales, los artesanos, los médicos, los abogados, en fin, los choferes, los gremios de transportistas, tantas personas que conforman este hermoso país, tienen que tener algo que decir. Y yo creo que en la medida en que ellos se sientan involucrados con lo que aquí estamos manifestando, van a poder expresarse con la mayor libertad posible dentro de las urnas. Y eso es lo que estamos buscando. Más que un tema de miedo, es una cuestión de optimismo. Más que un tema de quedarnos en un rol secundario, lo que queremos es que la ciudadanía asuma ese rol protagonista. Y esto no tiene que ver con una coyuntura, porque al fin y al cabo nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. El gobierno va a seguir impulsando sus programas. Y si es que, por ejemplo, la Asamblea no quiere darle paso al tema de reforma de Fuerzas Armadas, igual vamos a través del mecanismo de estados de excepción, buscando que la ciudadanía, que las Fuerzas Armadas participen en este rol complementario en el combate a la inseguridad. Pero esto no se trata de un gobierno, esto se trata de un país expresado en sus diferentes componentes e inclusive a través de sus instituciones. Y por eso nos parece fundamental que en este caso ese rol sea asumido en toda su integralidad y que podamos cosechar los frutos que la misma ciudadanía busque cosechar. Son las 8 de la mañana con 26 minutos. Para quienes se incorporan a nuestra audiencia, estamos conversando con el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Hablamos de los temas políticos, de coyuntura. Hemos evacuado la reforma parcial vía asamblea que entregó el presidente al titular de la función legislativa. Hemos hablado de la consulta popular y el interés que tiene el Ejecutivo fundado en combatir la delincuencia organizada y el narcotráfico. Y en el marco de esto, ayer se produjo una importante reunión. El presidente Guillermo Lasso le recibió al secretario de Seguridad de los Estados Unidos, el señor Mayorkas. Esto son visitas de funcionarios de alto nivel de Estados Unidos que no han habido comúnmente con gobiernos ecuatorianos, y esto nos deja ver un acercamiento importante de colaboración, de cooperación de Estados Unidos, específicamente en esto que estamos necesitando ahora, sí, seguridad. Sí, y no solamente con Estados Unidos, claro, Estados Unidos es un aliado particularmente importante en la región, desde lo estratégico, desde lo militar, desde lo político, desde lo institucional, desde lo económico. Es un aliado nuestro en la región, por supuesto que sí. No solamente tampoco está Estados Unidos, está también Colombia, que está en nuestra frontera y sobre la cual compartimos intereses y preocupaciones comunes. Es notorio y es evidente también que hace varios meses viajó una delegación del Estado ecuatoriano de Israel para contratar equipamiento y tecnología. Entonces nosotros no tenemos nada que esconder. Nuestras manos están abiertas y nuestras cartas están sobre la mesa. No buscamos gobernar entre gallos y medianoche. Buscamos gobernar poniendo ante la gente, ante el pueblo ecuatoriano, cuáles son los elementos que dificultan nuestro trabajo y los que lo facilitan, cuáles son los desafíos que tiene el país, en qué hemos avanzado y en qué estamos aún dando la lucha. Y yo creo que la mejor política siempre es la verdad. La verdad con tus electores, la verdad con tus detractores, la verdad con la prensa, la verdad con la ciudadanía y la verdad a la hora de decir qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que todavía nos falta por hacer. Y dentro de eso nuestra política es de puertas abiertas, pero puertas abiertas de forma inteligente, no para que entre cualquier persona y haga cualquier cosa en este país, porque muchas veces, sobre texto de ese supuesto aperturismo, se le han provocado muchos males al Ecuador, como con el mismo narcotráfico, el desmantelamiento institucional de una serie de instituciones que nos parecían claves para el combate a la inseguridad ha provocado que también estemos un poco en la situación en la que nos encontramos hoy. Entonces nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro rol, tenemos muy claro las coincidencias que tenemos que tener no solo con los actores políticos, sino con la gente y lo que ellos esperan de nosotros. Y estamos muy claros también de que este es un trabajo finito, como todo en la vida, porque al fin y al cabo las personas pasan, pero las instituciones quedan. Por lo tanto, tenemos que dejar y tomar decisiones para que trasciendan en el tiempo y contribuyan a diseñar ese país que queremos. ¿Algún acuerdo, algún acercamiento mayor en algo específico en cooperación de seguridad con Estados Unidos? Hay varios ejes. Hay un eje estratégico, hay una cooperación institucional, hay una cooperación operativa, hay una cooperación también en temas económicos. Tenemos 4 o 5 ejes que son los que se están trabajando. No quisiera entrar en demasiados detalles porque para eso hay carteras especializadas, pero efectivamente ayer tuvimos la reunión con este alto funcionario para esta materia de parte de los Estados Unidos. Hoy van a continuar otras reuniones también. Nosotros vamos a seguir involucrados en esta
en esta problemática y a través de las instituciones pertinentes del Ministerio del Interior, de la Secretaría de Seguridad, de la misma Presidencia de la República, del Ministerio de Defensa, iremos tomando las decisiones que nos permitan ir avanzando en los problemas que nos hemos planteado y que deben ser solucionados. Ministro, hay problemas de crisis política, institucional, me quiero referir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al Consejo Directivo del IES, y ahí está en medio el Ejecutivo, el Legislativo, se ve que además de una pugna interna, también hay una pugna externa que le enfrenta a la Asamblea, al menos con acusaciones, sino con hechos, a la Asamblea y el Ejecutivo. Bueno, nosotros hemos sido muy respetuosos de la institucionalidad y de las funciones que representa el Consejo de Participación Ciudadana y la Asamblea, pero no somos unos paniaguados y tampoco vamos a actuar con debilidad. Respetamos a todas las funciones del Estado y siempre lo hemos dicho, los problemas de otras instituciones deben arreglarlo otras instituciones, pero lo que ha sucedido en el conflicto entre el Consejo de Participación y la Asamblea es una vergüenza, porque si allí se toman decisiones en función de qué tan bien o qué tan mal me caen o qué tan útiles son para mis fines ciertos consejeros y otros no, entonces estamos mal. Pero la Asamblea dice lo mismo respecto de ustedes. Pero a los hechos me remito. ¿Qué ha hecho? ¿En qué se ha inmiscuido el Ejecutivo respecto de la pugna entre el Consejo de Participación y la Asamblea? Lo que hemos dicho es apliquen la ley, actúen sin arbitrariedad, respeten los fallos judiciales, implementen lo que tengan que implementar, pero háganlo sin dirección o con sesgo hacia unos y no hacia otros. La Asamblea les acusa a ustedes, los del gobierno, de haber puesto la fuerza pública en respaldo a Hernán Ulloa cuando se dio la pugna interna con Sofía Almeida, por ejemplo. Pero es que, a ver, primero, el Consejo de Participación es una de las 5 funciones del Estado y tiene la potestad de directamente solicitar el apoyo de la fuerza pública. Por lo tanto, ellos no necesitan ni chaperón ni niñero. Pueden actuar perfectamente en función de las potestades que a ellos les otorga la Constitución. En esto estamos claros, Número pero pudo uno. haber pedido Sofía Almeida la protección de la fuerza pública. Lo que pasa es que Que la solicite, pero es que el presidente... Eso fue determinante un poco, claro, para ver quién se queda al frente del organismo. El presidente, de lo que entendemos en funciones, es el señor Hernán Ulloa, porque la decisión que tomó la Asamblea, de acuerdo a lo que dijo un juez constitucional, ha sido irregular. Entiendo que esa resolución ha sido ahora pues convalidada, me parece que en segunda instancia, porque no tengo los detalles del proceso, y por lo tanto él tiene las credenciales para mantenerse en su puesto de acuerdo a lo que ha señalado un juez constitucional. Ahora, la Asamblea está ensimismada en que no, en que se vayan, y tanto es así y a tanto ha llegado el descrédito que aquellos que venían supuestamente después de los 4 supuestamente inicialmente destituidos o defenestrados, ni siquiera se fueron a posesionar. Bueno, 2 ya lo han hecho. Bueno, 2 lo han hecho ya después de como 3 o 4 intentos, porque no querían prestarse a este sainete, porque creo que nadie en su sano juicio se quiere prestar a un sainete donde puede terminar con manchado o con poca credibilidad o siendo parte de un conflicto que no le compete. Creo que los que estamos en las diferentes funciones queremos hacer nuestro trabajo y desempeñar nuestra labor, pero todo eso tiene sus límites en lo que establece la Constitución, sus límites en lo que establece la ley, sus límites en lo que establece la corrección de los métodos utilizados para poder llevar a cabo determinados fines, porque no es que aquí estamos en la tierra de Maquiavelo donde el fin justifica los medios. Para eso tenemos un texto constitucional y para eso deberíamos tener la obligatoriedad de acatarlo. ¿Qué posición va a observar el gobierno en torno a la crisis institucional en el Consejo Directivo del IES? Bueno, allí tendremos que ver también cómo se pronuncian las instancias. Eso también ya se ha trasladado hacia el sistema judicial, porque al fin y al cabo, como sucede en cualquier Estado de Derechos y de Justicia o en cualquier democracia moderna, cuando hay conflictos entre poderes, la justicia constitucional en este caso dirime. Así que nosotros vamos a estar a la expectativa. Hemos dicho, bueno, aquí tenemos un rol un poco más protagónico. Me parece que igual el IES ha ido avanzando con la gestión que atinadamente ha ido llevando a cabo Alfredo Ortega. Es una lástima que en materia de designación, me parece que ni siquiera de trabajadores, sino de empleadores, este conflicto. Pero en todo caso, tratándose de 3 los que conforman el Consejo del IES, pues al menos con 2 se puede ir trabajando. Y yo creo que habrá que avanzar, porque la institución
institución no se puede parar, aquí hay prestaciones que hay que cumplir y eso no se puede detener. Entonces, si sobre uno ya está definido el asunto y se puede trabajar con esa persona, o una, porque me parece que es una abogada la que ha sido designada por los trabajadores, entonces mi opinión, pero esta es una opinión a título de ministro de gobierno, es que se avance con ella, tomando las definiciones que deben ser tomadas hasta que se dirime el conflicto respecto de los empleadores. ¿Por qué se oponen a Ramiro García ustedes, como gobierno me refiero? No, nosotros no nos oponemos a Ramiro García, él es un profesional de alta calidad, es alguien que ha demostrado su valía y su profesionalismo en diferentes ámbitos, y lo que consideramos es que este tema tiene que terminarse de dirimir por las instancias correspondientes, y nosotros no queremos interferir de manera en que se diga justamente eso, que tenemos preferencia por uno u otro candidato. No, señor. Nosotros ya pusimos a nuestro representante, que es el ingeniero Alfredo Ortega. Los trabajadores ya pusieron a su representante, que es la abogada, cuyo nombre se me escapa en este momento. Rodríguez. La abogada Rodríguez. Y falta solamente el representante de los empleadores, que eso tendrán que dirimirlos a través de las decisiones que se tomen. Allí la Asamblea, pues por supuesto, también tomó nuevamente decisiones para confundir un poco más el proceso. Pero nosotros esperamos que estas cosas se terminen de dilucidar en las próximas semanas y que la institución, que en este caso es fundamental, no solo para todo el sistema de salud del país, sino para el sistema financiero también, porque maneja una masa monetaria importante como es el IES, pueda tener días un poco más tranquilos y cumplir con la función para la cual fue concebida. Se nos quedan muchas preguntas en la mesa de trabajo, pero el tiempo nos impide continuar con la entrevista, el compromiso para reeditar un nuevo diálogo más adelante con el ministro y seguir analizando los temas que quedan pendientes ahora y aquellos que aparezcan en la coyuntura que es muy dinámica en materia política en nuestro país. Ministro, muchas gracias por habernos atendido. Claro que sí, Freddy. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos quienes nos siguen a esta hora. Buenos días. Son las 8 de la mañana con 36 minutos.